Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. El resumen de noticias de esta noche incluye eventos del viernes y algunas noticias de hoy sábado. Comencemos. Los medios noticiosos en los Estados Unidos han dejado de enfatizar en la situación de las amenazas de Donald Trump contra el Canal de Panamá, Groenlandia y Canadá, para concentrarse en los fuegos descontrolados en el estado de California que han afectado una zona de la clase privilegiada en ese estado. Hasta ahora se indica que las muertes han subido por lo menos a 11. Recordemos que entre los gases venenosos que se producen en un incendio como este se considera como el más nocivo el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiende a ser más ligero que el aire que respiramos, así que tiende a subir. Y por ende, para uno sobrevivir, se debe respirar cerca del suelo. Pero en estos incendios también se puede crear dióxido de carbono, que si está a la misma temperatura que el aire, tiende a estar sobre el suelo, causando asfixia. Estos dos gases son los responsables por los desmayos cuando uno está en medio de un incendio, y por eso es que los bomberos tienen tanques de oxígeno. Así que en el caso particular del dióxido de carbono, en su hogar, usted no solo debe tener un detector en el techo, sino también un detector que esté a la altura de sus rodillas. Debido a lo que acabo de decir, podemos especular que el número de muertos debe ser mucho mayor, porque todavía no se ha podido llevar a cabo una operación de búsqueda eficiente en las zonas afectadas. Un artículo indica de que hay más de 27,000 acres calcinados por este incendio, más de 10,000 estructuras destruidas y más de 180,000 personas desalojadas. Al igual que pasó con el incendio en una isla de Hawái, los conspiralocos han comenzado a publicar sus teorías de conspiración, donde la más popular es similar a la que postularon con la isla de Hawái, que es que el gobierno disparó rayos láser desde el espacio apuntando a los bosques y a las casas, no solo con el propósito de disminuir la población, sino también con el propósito de destruir todas las estructuras en las áreas afectadas para crear ciudades de 15 minutos. En el caso de Hawái, estos conspiralocos justificaron sus teorías diciendo que el fuego fue selectivo en qué casas quemar, en qué árboles quemar y de no afectar nada que fuese de color azul, particularmente las casas que tenían techos azules. En el presente, están diciendo de que la evidencia de que fueron cañones láser disparados desde el espacio a blancos específicos es que hay palmeras que no resultaron completamente quemadas. Pero en el mundo real, aunque no se ha identificado qué inició el incendio, porque hasta ahora lo que se ha explicado son las causas por la rápida propagación del fuego que se atribuye a los vientos y a la sequedad de la zona, las causas no conspiralocas que se investigarán en su momento pueden ser un rayo, un acto criminal, un acto accidental, un cortocircuito como ocurrió en Hawái, algo que hubiese causado un fuego espontáneo, un acto terrorista, un accidente vehicular que haya comenzado el fuego y otras causas. Entre las anteriores, hasta ahora no se ha mencionado si podría ser un acto terrorista. Recordemos que los fuegos en California podemos decir que son frecuentes y algunos han sido deliberados, como por ejemplo el 24 de julio del año 2024 en un parque nacional de California. Un individuo incendió un vehículo y lo lanzó por un precipicio, causando un fuego que calcinó 380,000 acres, el desalojo de 25,000 personas y la destrucción de 192 hogares. Así que la propagación del fuego es por causas naturales, pero el inicio del fuego no necesariamente es por causas naturales, pero definitivamente no son por cañones láser disparados desde el espacio.
En otras noticias, posiblemente el evento con más impacto a nivel internacional que se realizó en el día de ayer. Es la noticia contenida en varios artículos que indica que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en un voto donde 45 demócratas se unieron a 198 republicanos, se pasó un proyecto de ley titulado Ley de Contraataque a Tribunales Ilegítimos. Esta ley dirigida contra la Corte Penal Internacional, lo que conocemos como el CPI. Esta medida es una reacción a la orden de detención emitida contra el señor Benjamín Netanyahu por el CPI. En resumen, la medida lo que dice es que se tomarán sanciones contra la Corte Penal Internacional como institución y también se tomarán acciones contra sus oficiales si se comienza una investigación contra cualquier ciudadano de los Estados Unidos o contra cualquier oficial de un país aliado de los Estados Unidos, incluyendo particularmente a Israel. La pieza de ley indica que se cancelan los fondos asignados para la Corte Penal Internacional y se prohíbe que en un futuro se le asignen fondos a dicha corte. Esta pieza de ley lo que hace es destruir la institución que se conoce como la Corte Penal Internacional. Como es una pieza de ley que incluye a los aliados de los Estados Unidos, esto naturalmente promueve que aliados de los Estados Unidos que ahora están bajo la protección de los Estados Unidos, con todo lo que tiene que ver con crímenes en contra de la humanidad, se pueden sentir inspirados en cometer dichos actos sin temor de ser penalizados. Las sanciones se aplican si se investiga, si se solicita una orden de detención, si se emite una orden de detención y si se procesa en la corte a un acusado. O sea, que en esos momentos, para darle un ejemplo, el ministro de Finanzas de Israel debe tener una sonrisa de oreja a oreja, conociendo que Estados Unidos actuará en contra de la Corte Internacional Penal, aunque él tenga una participación directa en la petición que hizo durante esta semana de pulverizar la región de Cisjordania, como se ha hecho con la Franja de Gaza. De la misma forma, el presidente de Turquía, que alegadamente es aliado de los Estados Unidos, se puede sentir empoderado para arrasar, cometiendo genocidio contra los kurdos, y así sucesivamente en otros países que se consideren como aliados de los Estados Unidos. Naturalmente, países que son antagónicos contra los Estados Unidos no estarían bajo la protección de las sanciones a la Corte Penal Internacional, como por ejemplo Rusia. Otra manera de verlo es que Estados Unidos solamente va a permitir que la Corte Penal Internacional acuse y procese a los enemigos de los Estados Unidos. Ellos sí, mi rebaño no. La Corte Internacional de La Haya, que se divide en casos criminales y casos de disputas legales, es un centro de ley independiente que no está amarrado a las Naciones Unidas y que tiene que operar en forma neutral. Es una extensión de la Corte de Nuremberg, donde se juzgaron a los criminales de guerra de la Alemania nazi al terminar la Segunda Guerra Mundial. Como esta pieza de ley se redactó pensando en Benjamín Netanyahu, se cae de la mata que Estados Unidos le está dando permiso a Netanyahu a cometer impunemente genocidio, no solo contra los palestinos, sino también contra los libaneses, contra sirios y contra iraníes, y para todos los efectos contra quien le dé la gana. Debido a que Netanyahu y el señor Gallant ya fueron investigados y se ha emitido una orden de detención contra ellos, en el momento que el presidente de los Estados Unidos estampe su firma en dicho proyecto de ley, de forma automática se estarían emitiendo las sanciones contra la Corte Penal Internacional y en contra de los oficiales de dicha corte. Lo único que falta es que se le añada a dicho proyecto de ley que Estados Unidos tiene el derecho de pulverizar los edificios de la Corte Penal Internacional.
Lo que estamos viendo es la nueva cara de los Estados Unidos, o tal vez debo decir, la cara más pronunciada del gobierno federal de los Estados Unidos, porque no podemos incluir a todos los estadounidenses, donde esta nueva cara más pronunciada del gobierno federal de los Estados Unidos es imperialista y tiránica. Para terminar este tema, debo decir que juristas internacionales y locales en los Estados Unidos, más asociaciones de derechos humanos, le están pidiendo al Senado que no aprueben este proyecto de ley. Y tenemos que estar claros de que debido a que esta nueva ley va más allá de las fronteras de los Estados Unidos y protege a sus aliados, y aparentemente obliga a los Estados Unidos a proteger a sus aliados de la Corte Penal Internacional, se puede suscitar el incidente de que un aliado comience terribles crímenes en contra de la humanidad, con papá Estados Unidos respaldándolo. Es completamente contradictorio de que Estados Unidos, que por un lado diga que ya no quiere ser el policía del mundo y que quiere concentrarse en asuntos internos, apruebe estas leyes que lo amarran a continuar siendo el policía del mundo. Durante esta semana, el presidente no oficial de los Estados Unidos, el señor Elon Musk, en su intento de manipular las elecciones en Alemania, condujo una entrevista con el candidato y líder de la oposición del partido en el poder, que pertenece a la ultraderecha, llamada Alice Weidel, donde no solo fue una entrevista, sino que fue también una actividad para elogiar y propulsar y respaldar a esta candidata de la ultraderecha de Alemania, donde las elecciones en dicho país son el 23 de febrero. Recordemos que se alega que estos partidos de ultraderecha de Alemania promueven ideas similares a las de Adolfo Hitler, debido al claro intento de Elon Musk de manipular a su conveniencia la política europea. Europeos le están solicitando a la Unión Europea que detenga la intromisión de Elon Musk en elecciones nacionales en países europeos. Como podemos ver, siempre hay un billonario que quiere actuar como el presidente, el canciller o el primer ministro de un país, donde ese millonario quiere que el país se comporte y se gobierne según sus caprichos y conveniencias. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el verdadero presidente oficial electo de dicho país, el señor Donald Trump, se dispone a cambiar radicalmente el gobierno federal de los Estados Unidos, donde estará firmando en su primer día de trabajo como presidente por lo menos 100 órdenes ejecutivas, donde indican que algunas de ellas van a estar dirigidas en asuntos fronterizos y deportaciones. Ya veremos si el presidente de los Estados Unidos comandará la nación por medio de decretos ignorando al Congreso. Yo me imagino que será algo así, como él firmar una orden ejecutiva y después decirle al Congreso que apruebe un proyecto de ley que apoye la orden ejecutiva. O como dice el dicho, el burro alante que no se espante. Tenemos que hacer notar de que hay una tendencia de crímenes de odio contra ciudadanos de los Estados Unidos en países hispanos que no necesariamente están ligados como una reacción a los crímenes de odio contra hispanos en los Estados Unidos. La lista de países donde el Departamento de Estado emite advertencias de no viajar está creciendo porque la actividad criminal en dichos países se está incrementando contra el turista americano. Los últimos países que han sido incluidos en esta lista de no visitar son Guatemala y Belice, que han sido países con un gran turismo y flujo de turistas de los Estados Unidos. A mi entender, existe una gran posibilidad de que cuando el presidente Trump juramente el 20 de enero y comience la persecución contra hispanos ilegales, que habrá un incremento de ataques contra turistas de los Estados Unidos en todo Hispanoamérica. Además, pienso
que las amenazas de Donald Trump contra Panamá en algún momento pondrán a Panamá en la lista donde no se recomienda que viajen los turistas de Estados Unidos. Recuerden que si el odio hacia los Estados Unidos aumenta también el odio hacia sus turistas que son presa fácil. Recuerden que el servicio secreto rodea al presidente y lo protege. A los turistas no los protege nadie. Hay un artículo que salió con el título "La invasión de Trump a Groenlandia sería la más corta guerra del mundo". El artículo lo que explica es que debido a que solamente hay 57,000 habitantes en Groenlandia y que prácticamente es una provincia soberana carente de defensa, la invasión y tomar el control de los poblados groenlandeses tomaría menos de 24 horas, ya que Dinamarca no tiene un ejército que se pueda enfrentar a los Estados Unidos. Pero el artículo indica que lo que tiene que hacer Dinamarca es movilizar su equipo legal para asegurarse de que la Unión Europea y la OTAN van a intervenir a su favor. Yo podría especular que Putin nunca ha estado tan contento brincando y bailando en el Palacio Presidencial del Kremlin, viendo que la posibilidad de la conquista de Groenlandia y la destrucción de la OTAN puede estar a la vuelta de la esquina. Con lo que tiene que ver con el país miembro de la OTAN llamado Canadá, se indica que sus políticos se preparan para imponer represalias comerciales ante la amenaza de aranceles de Donald Trump. O sea que si Donald Trump quiere una guerra de aranceles, la tendrá. Esto significa que no será fácil para el señor Donald Trump atropellar al país de Canadá, donde ha expresado que obligará a Canadá a aceptar la anexión de los Estados Unidos imponiendo aranceles y sanciones económicas. Ya ustedes deben conocer que aparte de diferentes protestas que se realizaron en Caracas y en otras localizaciones de Venezuela, el presidente Maduro juramentó sin problemas mayores. No se vio, o debo decir, yo no he visto a un Edmundo González rodeado o acompañado de los 11 expresidentes de países hispanoamericanos para reclamar que González es el verdadero presidente de Venezuela, enfrentándose a Nicolás Maduro. Una razón que se dio fue que para Edmundo González sería una muerte segura si se hubiese presentado en Venezuela. Y es mejor tener un líder vivo que un líder muerto, aunque para mí, personalmente, el verdadero líder es María Corina Machado. De lo que he podido leer, el señor Nicolás Maduro acaba de asegurar su dictadura por muchos años. Lo único que pudo hacer Estados Unidos fue aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a $25 millones. Pero lo vio difícil que un grupo tenga la capacidad de secuestrarlo y entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos. Por otro lado, una revista indica que hay una preocupación en Venezuela por un titular que dice que se reportan numerosas deserciones en el ejército de Maduro. Para mí las fuentes de esa información son dudosas, pero si es cierto, supongo que el gobierno de Maduro podría tener una preocupación de que estos soldados, que ahora son desertores, se agrupen para enfrentarse al gobierno de Maduro. La siguiente noticia fue publicada por Prensa Asociada relacionada a Venezuela. Un ex boina verde acusado de planear una invasión a Venezuela con un puñado de hombres en el año 2020 para intentar derrocar a Nicolás Maduro, el 10 de enero arremetió contra la CIA y el FBI alegando que sabotearon sus esfuerzos para derrocar a Maduro. Los abogados alegaron que él contaba con el apoyo de la administración de Donald Trump para esta misión clandestina. La defensa de este ex militar que están presentando sus abogados es que es inocente de los cargos porque tenía plena autoridad de los más altos niveles del poder ejecutivo para conducir esta misión. O sea, supongo que se refieren a Casablanca y por ende a Donald Trump.
Yo solo puedo suponer que en este caso el fiscal solicitará el nombre de esos altos funcionarios de Casablanca y una explicación con evidencias de cómo interfirió la CIA y el FBI. Basado en estas alegaciones, entonces la defensa va a tener que buscar a esos oficiales de Casablanca para que testifiquen en el juicio, indicando de que era una operación militar de invasión bajo el visto bueno y la bendición de Casablanca. Si esto es así, naturalmente Nicolás Maduro, hoy presidente reelecto de Venezuela, tratará de sacar provecho de las alegaciones que hacen los abogados de este ex militar. Cambiando de localización geográfica, en el mar Báltico, se está suscitando en estos momentos otro escenario con un barco de la flota fantasma rusa para el transporte de petróleo sancionado. Como ustedes saben, más o menos para la fecha del 24 de noviembre del año 2024, un ancla de un barco posiblemente de Irán laceró unos cables de fibra óptica que suspendieron el servicio de internet entre Lituania, Finlandia, Suecia y Alemania. En diciembre 27, un petrolero de la flota fantasma de Rusia fue detenido por acusaciones de que arrastró un ancla por el fondo del mar Báltico, lacerando un cable de comunicaciones y un cable de transmisión de energía eléctrica que conectaba a Estonia con Finlandia. Y ahora el gobierno de Alemania despachó de emergencia unos barcos remolcadores para tomar el control de otro petrolero de la flota fantasma de Rusia que estaba a la deriva cerca de una isla alemana, donde había la preocupación de un enorme derrame de petróleo, ya que dicho barco transportaba 99.000 toneladas de petróleo crudo, más la posibilidad que estuviese arrastrando un ancla para lacerar los cables de comunicación que habían en la zona. La noticia no indica si el barco llamado Eventing tenía tripulantes, tampoco si el barco hizo un pedido de auxilio. Algo que tenemos que saber sobre estos barcos petroleros de la flota fantasma de Rusia es que son tan viejos que no están asegurados y por ende son inseguros, con una mayor posibilidad de que ocurra una calamidad, como por ejemplo que falle estructuralmente y se hunda, liberando su carga contaminante en el mar, creando una catástrofe ambiental. Un artículo menciona que el presidente Putin está molesto porque el gobierno de Armenia aprobó una medida legislativa para comenzar el proceso de unirse a la Unión Europea. Al final del año 2024, yo les indiqué a ustedes en la última semana de ese mes de que el presidente de Armenia tuvo un encontronazo con el presidente de la República de Bielorrusia en una reunión donde participó de forma virtual porque existe un disgusto entre Armenia y Bielorrusia y en contra de Moscú, debido a que Armenia se enteró de que a través de Bielorrusia el Kremlin le estaba proveyendo armamento al gobierno de Azerbaiyán para favorecerlo, no solo para que Azerbaiyán tomara control completo del enclave de Nagorno-Karabaj, sino que también con el propósito de que dicho armamento era también para ayudar al país de Azerbaiyán a conquistar el país de Armenia. Así que podemos comprender el por qué Armenia está buscando lazos con países europeos. Tenemos que recordar que la guerra entre Rusia y Georgia tuvo lugar porque Georgia quería acercarse a la Unión Europea y que en el presente, para no tener otro conflicto bélico con Rusia, el primer ministro de Georgia suspendió indefinidamente el proceso de unirse a la Unión Europea. De la misma forma, Rusia está llevando a cabo una operación de propaganda en Moldavia para impedir que se una a la Unión Europea. En el caso de Armenia, el artículo dice que primero se va a efectuar un referendo en el país para conocer si los armenios quieren pertenecer a la Unión Europea. Los artículos que hablan de este tema naturalmente exponen la posibilidad de una invasión en Armenia para remover al presidente del poder, donde hace una semana atrás, en un artículo que leí, que indica
que si eso llega a pasar, el territorio de Armenia se le entregaría al país de Azerbaiyán. Así que posiblemente estemos viendo el nacer de un nuevo conflicto bélico en esa zona del mundo. Sobre el escenario de guerra en Israel, lo único que voy a mencionar es que un artículo indica que la revista médica The Lancet publicó un estudio que dice que el número de muertos en la Franja de Gaza puede ser un 40% más alto del que se reporta. Así que si en estos momentos se reportan más de 46,000 muertes, si aumentamos eso por un factor de un 40%, entonces estamos hablando de 64,400 fallecidos en la Franja de Gaza. El artículo no menciona si el factor de un aumento de un 40% también hay que aplicárselo al número de heridos. Para terminar, las breves noticias de hoy, 10 de enero y 11 de enero. Quiero decirles que hay una noticia que a mí me parece completamente absurda. Hay un representante republicano del estado de Dakota del Sur llamado Dustin Johnson, que está preparando un proyecto de ley titulado La recompra del Canal de Panamá. Y en su interior el proyecto contempla pagarle al gobierno de Panamá la misma cantidad que alegadamente le pagó Panamá a Jimmy Carter en la década de los años 1970, donde estamos hablando de $1. O sea, que este proyecto quiere comprar el Canal de Panamá por $1. Esto no solamente es un insulto a gran escala contra el gobierno de Panamá, pero también es un comportamiento típico de un don de la mafia, donde tienes que aceptar lo que él te ofrezca por tu propiedad mientras te apunta con una pistola a la cabeza. Porque este es el espíritu de esta legislación. O me vendes el canal al precio que yo te voy a pagar, o te lo arrebato utilizando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si durante la guerra de Irak y la guerra de Afganistán los soldados sufrieron de severas condiciones psicológicas porque no sabían por qué estaban luchando y no podían justificar el por qué estaban matando ancianos, mujeres y niños, entonces más soldados severamente afectados psicológicamente vamos a tener bajo la administración de Donald Trump con sus caprichos de conquista. No serán años para que un soldado se sienta orgulloso de ser soldado. Recuerde lo siguiente, usted, hispano estadounidense, usted puede darse golpe de pecho diciendo que con el ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, puede capturar cualquier país que quiera de Hispanoamérica y muchos otros países del mundo. Pero no es lo mismo capturar que retener. Nosotros en Estados Unidos, en la administración del presidente Bush, hijo, atacamos y capturamos el país de Irak, acusando a Irak de estar brindando la protección al grupo Al-Qaeda, que era una mentira, y responsabilizando a ese país por la muerte de 2.996 personas en el incidente del 11 de septiembre del año 2001, que era otra mentira, más de tener armas de destrucción masiva, que era la última mentira, donde tenemos que recordar que el país soberano de Irak nunca amenazó a los Estados Unidos con armas de destrucción masiva, como lo ha hecho Corea del Norte y Moscú. Como dije hace unos segundos atrás, no es lo mismo capturar que retener. Y en el caso de Irak, hasta el día de hoy, las operaciones militares de los Estados Unidos en ese país le han causado la muerte a 4.507 soldados, o 1.511 vidas, más de las que se perdieron el 11 de septiembre, y todavía siguen falleciendo soldados en suelo iraquí. Si incluimos el escenario de Afganistán, estamos hablando de más de 7,000 soldados que fallecieron después de las acciones que tomó
los Estados Unidos posteriores al incidente del 11 de septiembre. Si usted tiene ChatGPT, ya que no hay ningún artículo disponible que conteste las siguientes preguntas, preséntelas a ChatGPT para ver qué le contesta. ¿Los soldados estarían dispuestos a batallar contra los panameños? ¿Los soldados estarían dispuestos a batallar contra los groenlandeses? ¿Los soldados estarían dispuestos a batallar contra los canadienses? Me pregunto qué pasará con la salud mental de estos soldados cuando vayan a batallar a Panamá bajo el engaño de que China administra y controla el canal de Panamá y se den cuenta de que su gobierno les miente otra vez y realicen que China es un socio comercial de los Estados Unidos. Hágale estas preguntas a ChatGPT y después me cuenta. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.